Reanudamos las jornadas. La primera ponencia de esta tarde corresponde a don Pablo Nieto García, al doctor Pablo Nieto García, máster universitario en valoración de daño corporal y director médico de Reales Seguros. Es experto universitario en medicina de los seguros de vida, accidente y enfermedad. Y el título de la ponencia es Papel del médico valorador en la determinación del nexo de causalidad. Pues nada, Pablo, cuando quieras. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar a la organización pues que haya contado conmigo y con mi compañía para estar hoy aquí, porque creo que este tipo de foros son importantes, porque es fundamental que discutamos de todo esto, que es un problema que por el volumen y por el número de casos que hay a diario y porque implica a un montón de profesionales, es importante que lo hablemos y que lo hablemos con confianza. Y la única pega que le pongo a la organización es la horita que me ha dejado. A alguien le tenía que tocar y supongo que en esto de donde hay confianza, pues ya sabéis, ¿no? Si me atengo a lo que tengo escrito, os voy a contar lo mismo que el doctor, que el médico forense que ha actuado esta mañana. Os voy a contar lo mismo que el doctor Bartual. Probablemente os diga cosas que han dicho ya los dos reconstructores, José Luis y Clemente, y probablemente le pise también lo que tiene que decir luego el doctor Laborda, porque claro, hablamos del nexo de causalidad y no tiene mucho más que decir desde el punto de vista médico, ¿no? Entonces, si queréis voy pasando un poco la presentación, veréis que prácticamente en todo es prácticamente igual. Y quizás yo sí haría hincapié en algunas cositas y en notas que he tomado un montón de folios de notas, que son matices que os puedo dar como director de una compañía de seguros, que en muchos casos somos los malos o que nos veis como malos, pero bueno, yo creo que no. Solo es otra forma, otro punto de vista de todo este problema, ¿no? En primer lugar, decir que todo lo que se ha dicho esta mañana lo corroboro y estoy de acuerdo casi al 100%. Hay matizaciones en las que yo puedo discutir, pero yo creo que nadie ha dicho nada descabellado esta mañana, ¿no? Vamos a empezar con la presentación y vamos viendo, para no aturullarnos. No, mejor así porque si no... Bueno, nada. Bueno, la primera aseveración, que quizás sea ya un poco provocadora, es esta, que es que el estudio de los hechos, en nuestro caso a nivel médico de las lesiones, en base a la causalidad es lo que daría relevancia científica a nuestra pericia médico-legal y sentido pleno a la actividad del médico valorador. Realmente eso es lo que espera una compañía de nosotros y realmente eso es lo que nosotros le podemos aportar a un magistrado, que nosotros demos un punto de vista ecuánime, que demos un punto de vista, podemos hablar de ciencia, pero básicamente lo ha dicho esta mañana Vicente Bartual, y yo creo que todos los que han intervenido, lo que tenemos que darle es sentido común desde un punto de vista técnico a alguien, o sea, a los abogados y a los magistrados y jueces, que teóricamente saben poco la materia, de tanto que lo ven al final casi saben más que nosotros, ¿no? Pero básicamente es eso, Aquí en muchas ocasiones, aquí no estamos hablando de la RC profesional, si se ha tratado o no se ha tratado bien, sino que lo que tenemos que darles, muchas veces lo que necesita el juzgador es si realmente hay relación entre el hecho lesivo y las lesiones que se han producido y las secuelas consecuencia, o aparentemente consecuencia, de esas lesiones, ¿no? Esa es nuestra labor fundamental, Sin embargo, en la mayoría de los casos, o por lo menos lo que ha sido hasta hoy nuestra actividad, ha sido esto que veis aquí detrás, ¿no? La valoración es una actividad médica estrechamente ligada a otros ámbitos no médicos, básicamente el judicial y el de la física y la ingeniería, que son un apoyo importante, que cualquier tratado de medicina legal o de derecho civil siempre remite a que las consecuencias de cualquier hecho lesivo deben ser asociadas al mismo mediante una adecuada relación de causalidad. Y la realidad, sin embargo, ha sido bien distinta. Siempre se ha dado mucha más relevancia al final, ¿no? A los sistemas de cuantificación del daño, que son los baremos,
y a la utilización de esos baremos. Clásicamente lo que se nos ha pedido es que cuantifiquemos ese daño y eso ha llevado a que muchas veces automaticemos nuestro trabajo y nos olvidemos de lo importante, porque antes de valorar o cuantificar el daño, lo que hay que ver es si ese daño deriva o no deriva de eso que nos dicen que ha pasado, ¿no? Tenemos que tener claro también, y esto forma parte de ese sentido común, que la causalidad puede tener significados muy diferentes. Una cosa es la causalidad desde el punto de vista médico, médico-pericial, que es el que nosotros vamos a evaluar, y es el que nosotros le vamos a aportar, por un lado a la compañía, para que haga dos cosas. Por un lado, que sepa lo que tiene que defender, y por otro lado, que sepa lo que tiene que provisionar, precisamente para beneficiar a ese perjudicado. Y por otro lado, es lo que podemos aportar al juzgador, al magistrado o juez que va a ver el caso si el asunto se judicializa, y que es realmente nuestra labor con él, ¿no? Es el dejar claro y además argumentar de forma sólida el por qué una cosa sí y otra cosa no, y el que nosotros hagamos una buena argumentación desde el punto de vista médico-legal no implica que el juzgador nos vaya a dar la razón, porque ellos tienen que verlo desde otro punto de vista, y el que nosotros veamos una cosa, pues un hecho como cierto, o por ejemplo incompleto, un nexo de causalidad incompleto, parcial, en fin, no total. Sin embargo, el juzgador puede tener elementos jurídicos por el que él ve el asunto desde otro punto de vista, y en base a nosotros pues estima no totalmente el asunto. En fin, eso ya luego el magistrado supongo que hablará largo y tendido de eso. O sea, no nos tiene que frustrar. Nuestro objetivo no es el que se nos dé la razón al 100%, sino el aportarle datos a los letrados y al juzgador para que ellos puedan evaluar como Dios manda el caso, y desde el punto de vista de la compañía, el que los tramitadores puedan valorar bien el caso, puedan prestar un buen servicio al lesionado, sea nuestro asegurado o sea contrario, y además se pueda provisionar eso adecuadamente, de forma que el asegurado, o sea, el lesionado, tenga cubierta sus derechos de indemnización, y por otro lado que la compañía no acumule lo que nosotros llamamos malus, que son agujeros económicos, que al final son agujeros económicos que vamos a repercutir contra nuestros asegurados, ¿no? Porque las compañías de alguna manera tienen que recuperar eso, ¿no? Entonces, precisamente para ser competitivos y precisamente para que el asegurado tenga un buen servicio por el menor dinero posible, nosotros tenemos que provisionar adecuadamente todos los asuntos. El estudio de la causalidad médico-legal, pues como han dicho todos los que me han precedido en la palabra, tenemos los criterios clásicos de Müller y Cordonnier, que aquí os los reseño. También son de aplicación todos los criterios epidemiológicos de Bradford Hill, que bueno, dio un enfoque diferente desde el punto de vista epidemiológico o estadístico. Bueno, y todo ello al final es para establecer si el nexo de causalidad desde el punto de vista médico-pericial es cierto o es hipotético, es directo, es indirecto, es total o es parcial. Hay otros métodos que miden el hecho desde el punto de vista cuantitativo, como es el método propuesto por Aso Escario y Cobo Plana, que también lo ha comentado esta mañana Vicente Bartual. Y bueno, el decir que lo que hoy nos trae aquí, que es el hacer referencia a esto, pero aplicado a los traumatismos cervicales leves, fundamentalmente los esguinces cervicales de grado 1 y 2, o lo que se conoce vulgarmente como el latigazo cervical, que como esta mañana muy bien han dicho los ponentes, realmente eso no es un término médico. El latigazo cervical sería en todo caso un mecanismo lesional. Desde el punto de vista médico, eso lo que da lugar es a un síndrome, un conjunto de síntomas subjetivos y de signos objetivos, que es lo que realmente a nosotros nos importa, y que en todo caso podríamos hablar del esguince cervical, ¿no? Y bueno, pues el problema está en las colisiones de baja energía por la tremenda repercusión, la tremenda frecuencia que tienen, ¿no? Su repercusión epidemiológica. Entonces, nuestro reto es ser capaces de explicar a profesionales que son profanos en medicina, muchos de los que estáis aquí, pues abogados, jueces, entidades aseguradoras, y a la sociedad en general, que muchas veces nos discute cosas, el por qué diferentes observadores con diferente cualificación
incluso con la misma cualificación, podemos dar opiniones completamente dispares sobre el mismo paciente e incluso cuestionar principios que se dan por válidos en la medicina, ¿no? Pues cuando hablamos de contracturas, rectificaciones vertebrales y demás. Todo lo que traigo aquí sobre el grupo de trabajo de la Task Force de la OMS, ya lo ha comentado esta mañana Vicente, tampoco me voy a meter muy en ello, pero bueno, lo que es que el dolor cervical es posiblemente el síntoma más común y que se experimenta en multitud de situaciones y circunstancias. Pues ahí tenéis toda la prevalencia, todos los datos sobre incidencia, que hay una clasificación clínica recomendada, grado 1, en el que habría dolor cervical sin ningún tipo de limitación ni de repercusión sobre las actividades diarias. Grado 2, que es el grado 1, solo que ya hay una cierta repercusión en la actividad de la vida diaria. Grado 3 sería el grado 2, pero ya hay signos, no síntomas. El síntoma es subjetivo. A mí me duele, yo digo que tengo mareo, yo tengo sensación de inestabilidad, esos son síntomas. Signo es cuando yo exploro al paciente y compruebo que efectivamente pues hay un nistagmo, un movimiento anormal de ojos, hay una alteración en el equilibrio, esos son signos, ¿eh? Pues en el grado 3 lo que ya hay es una exploración en la que veo signos neurológicos, pues disminución de los reflejos osteotendinosos, las parestesias serían subjetivas porque yo no las puedo demostrar, pero sí puedo corroborar que haya un déficit sensitivo en una metámera, en un territorio nervioso congruente, porque hay mucha gente que te dice, bueno, me duele aquí y acá. Bueno, eso sabemos que por lo que está describiendo es imposible desde el punto de vista anatómico y fisiológico, ¿no? Y el grado 4, que sería el grado 3, pero ya habría evidencia de signos o síntomas sugestivos de patología estructural severa. ¿Qué es una patología estructural severa? Pues la existencia de fracturas vertebrales, luxaciones vertebrales, lesiones radiculares, medulares, infecciones, neoplasias, todo lo que os pongo ahí. Esa clasificación clínica, estábamos hablando de medicina, se puede transformar en una clasificación de reclamación. ¿Qué se reclama en cada uno de los grados? Pues en el grado 1 realmente solo se podría reclamar daños materiales y como mucho los gastos asistenciales de lo que es la asistencia en asistencia primaria, ¿no? En el grado 2 ya se podría reclamar pues alguna interconsulta con algún especialista si se hubiese producido. En el grado 3 ya se podría reclamar un periodo de incapacidad relativamente prolongado. Y en el grado 4, pues incluso hasta incapacidades permanentes y determinados daños o secuelas. Eso, en la práctica diaria, veis que es muy diferente, ¿no? Clasificación del dolor cervical por su duración, transitorio, de corta duración o de larga duración y prolongado. Por cómo se presenta, puede ser en episodio aislado, recurrente cuando hay 2 o más episodios con periodo de intercrisis en los que hay una recuperación total, o persistente cuando nunca hay una recuperación total. Hay mejoría, empeoramiento, pero siempre hay sintomatología. Recomendaciones que la Task Force hace para los grados 1 y 2, pues también lo hemos comentado esta mañana, que se debe informar de la inexistencia de patología grave, que es la probabilidad de que evolucione a lesiones de mayor entidad es muy poco probable, que enseguida se retomen las actividades habituales y a la mayor brevedad posible, que se haga un entrenamiento con ejercicios de movilizaciones y que van a aportar beneficio a corto plazo. Y ahora venimos a algo que luego podemos entrar y que posiblemente yo entre un poquito más a detallar, y es que la práctica, lo que sería la medicina basada en la evidencia, aquí, en este apartado, nos dice que no se demuestra la utilidad de medicación, antiinflamatorios, miorrelajantes, que es lo que habitualmente se da. Tampoco se ha demostrado la utilidad del beneficio de la fisioterapia convencional. Incluso se ha comprobado que la utilización temprana y frecuente de recursos asistenciales se asocia a un peor pronóstico. Esto va en contra de todos los principios de la medicina moderna, porque se supone que cuanto antes actúes sobre un agente lesivo, antes vas a conseguir una recuperación, ¿no? Entonces, ahora podremos discutir un poquito eso. Bueno, el grado 1 no precisa de estudios diagnósticos específicos, puede ser manejado por médicos de asistencia primaria. Los estudios de imagen, y eso también podemos entrar luego a discutirlo, objetivan con frecuencia hallazgos que no guardan relación con el dolor cervical que se manifiesta por parte del lesionado o del paciente. Entonces, no hay evidencias de que el grado de lordosis o cifosis cervical permite identificar
la contractura muscular o distinguir pacientes que tengan esguince cervical y no otra patología de base. Tampoco que la resonancia pueda demostrar hallazgos traumáticos específicos, salvo en determinados casos muy concretos, si no hay fractura, lesiones ligamentosas mayores o patología discal aguda. Los cambios degenerativos en la resonancia son habituales en sujetos que son asintomáticos, que han ido por otra cosa. Tú le haces la resonancia por otra cuestión, ves una artrosis manifiesta e incluso importante y la persona no refiere ni dolor cervical ni ninguna otra sintomatología. Y además son hallazgos que, lógicamente, en la evolución normal de la edad pues se van incrementando, ¿no? Y sin embargo, vemos que no hay correlación con el dolor cervical y con sus síntomas asociados. Por lo tanto, no hay evidencia de que esos signos sean causa de dolor. Y la validez de los signos de la resonancia de alta intensidad sobre la estructura ligamentosa en la columna cervical alta para identificar lesiones agudas por mecanismo de latigazo cervical tampoco ha sido demostrado. O sea, todo esto son hallazgos basados en la evidencia. O sea, pacientes que se estudian por esto o por otras causas, se llega a estas conclusiones. Bueno, después de un año ocurrido un accidente de tráfico con traumatismo cervical en grado 1 a 3, en la que no había patología estructural grave, el 50% de los lesionados no tenía síntomas y de ellos el 12%, o sea, eso es, el 50% libre, el otro 50% con síntomas. De ese 50% con síntomas, el 12% manifestaban que la sintomatología era diaria y un 9% incluso manifestaban que tenían discapacidad. Los criterios pronósticos según la evidencia científica, pues está demostrado como criterio pronóstico la severidad en la sintomatología inicial, el cuadro polisintomático inicial, determinados factores psicológicos, el grado Watt de Quebec, los factores legales, la compensación económica, el modelo asistencial, dolor cervical previo, y no hay evidencia científica. O sea, esto nos basamos otra vez en datos de evidencia científica, de la medicina de la evidencia, en determinados factores de la colisión o en la degeneración discal previa. Bueno, ateniéndonos a España, la Universidad de Santiago de Compostela ya en el año 2000 pues hizo una serie de estudios. Aquí, bueno, yo cito a Carlos Represas porque yo creo que los que estamos metidos en el mundo de la valoración, pues aparte de conocerle, yo creo que es un referente por la cantidad de estudios y la cantidad de datos que nos ha podido aportar. Y ya la Universidad de Santiago pues adaptó una serie de criterios de causalidad a los traumatismos de columna que también se han comentado esta mañana, entre ellos pues el que tiene que haber una adecuación o una correlación entre el mecanismo de lesión y la intensidad lesiva con las lesiones que se producen y las secuelas posteriores, que la latencia en la presentación de síntomas no debe pasar de las 72 horas o como mucho 4 días, más allá no hay ninguna evidencia ni ningún factor fisiopatológico que justifique el que no haya aparecido nada hasta entonces y a partir de ahí se desarrolle algo derivado del siniestro, que haya signos clínicos y radiológicos característicos, la exclusión de otras lesiones o de concurrencia de factores concausales y exclusión de secuelas persistentes por traumatismos previos. Esto lo llevamos estudiando desde la década de los 50, ha habido multitud de estudios, como ya se han puesto de relevancia esta mañana, unos más válidos que otros, como hemos visto, pues algunos con voluntarios, otros que van muy condicionados, otros por el contrario son estudios partiendo de los lesionados reales, como nos han explicado esta mañana, y bastaba simplemente con que hubiese habido daños materiales o daños personales o los dos para proceder al estudio de esos casos. Y en las colisiones de baja velocidad pues son impactos entre 8 y 15 kilómetros por hora con deltas de V, aceleraciones, variaciones instantáneas de velocidad entre 8 y 10 kilómetros hora en impactos por alcance, ¿no? Lo que sí sabemos es que este tipo de colisiones son susceptibles de aumentar la casuística de fraude, sea por simulación, sea por exageración. Lo que sí se puede evidenciar en estos casos es que siempre suele haber una discrepancia clínica y sintomática. Por un lado, hay lo referido subjetivamente es mucho mayor que lo que tú puedes objetivar desde el punto de vista de la exploración, de los datos que son objetivos. Se han hecho montones de propuestas para correlacionar parámetros físicos habituales, que también los hemos visto esta mañana, por Smith, por el equipo de Luca, de Allen, de Castro. Hoy en día
no es serio admitir un nexo de causalidad médico-legal entre un accidente y el diagnóstico de traumatismo de columna sin que se conozcan de forma concreta los detalles de ese accidente, el delta de V, otros factores, como hemos visto esta mañana, pues determinados vectores de fuerza, el NIC, en fin, hay una serie de datos que hemos visto esta mañana y que efectivamente pueden ser de gran importancia para poder estudiar el hecho lesivo. La latencia sintomática ya la hemos visto. Como dato razonable se puede aceptar hasta 72 horas, máximo 4 días. Más allá hay que suponer que algo falla en todo el proceso. El cuadro clínico, que siempre ha sido un pilar fundamental, lo que hemos dicho esta mañana también, se basa fundamentalmente en síntomas, datos subjetivos que no podemos medir. Duele, ¿cuánto duele? Porque en esto hay una variabilidad brutal entre un individuo y otro, simplemente de base. O sea, cada uno el dolor lo sentimos de una manera, pero ese dolor cada uno de nosotros lo podemos sentir de forma diferente en función, ya no digo del momento del día, que quizás sea mucho, pero según el periodo de nuestra vida en que estemos más animados, estemos más contentos, estemos más deprimidos, tengamos más problemas, tengamos menos problemas, más trabajo, descansemos más, descansemos menos. Con lo cual estamos refiriéndonos a cosas muy etéreas y muy difíciles de evaluar. Que alguien te diga se me duerme la mano y tú en la exploración no seas capaz de evaluarle ningún déficit motor o ningún déficit sensorial, pues es otra sensación. El que alguien te diga que siente mareo, sin embargo las pruebas de equilibrio y las pruebas neurológicas que pueden determinarte que realmente existe o no ese mareo o ese vértigo sean negativas, pues no deja de ser otra sensación. Al final lo que tenemos es un conjunto de sensaciones. Son pacientes en los que hay una discrepancia enorme entre lo que ellos dicen, que muchas veces es tremendamente florido, están fatal, los ves, bueno, incluso algunos tienen realmente síndromes vagales, los ves blancos, pálidos, con crisis de sudoración, en fin. Y sin embargo haces una prueba detrás de otra, el coste médico lógicamente se dispara, y sin embargo todas las pruebas de forma sistemática son negativas. No encuentras nada en la resonancia, no encuentras nada en el electromiograma, no encuentras nada en las ecografías, no encuentras nada en ningún sitio. Entonces son signos de alarma falsos, negativos o como lo queráis llamar. Entonces, lo que ya también esta mañana se ha comentado, hay criterios de causalidad que por su relevancia o especificidad se pueden llamar criterios mayores, que serían el biomecánico, conocimiento de la capacidad lesiva real que ha tenido ese siniestro, y en eso nos ayuda mucho lo que hacen los ingenieros en la reconstrucción del siniestro, y el cronopatológico, que es qué evolución ha tenido ese paciente para el médico asistencial, lesionado para el médico perito, desde que se produce el accidente hasta que nosotros lo valoramos, ¿no? Eso es mucho más objetivo que el criterio menor, que es necesario pero no es suficiente, que es el cuadro clínico. Pues ya os digo, la mayoría de los casos son datos inespecíficos y que no se corresponden luego con nuestras exploraciones físicas ni con nuestras exploraciones complementarias. Entonces, conclusiones a las que yo había llegado, pues que es un tema tremendamente controvertido, porque luego además hay otro problema, y es que tenemos que saber hasta dónde llegamos cada uno. El médico tiene que hablar de medicina, el ingeniero tiene que hablar de física y de ingeniería, y no debemos solaparnos, porque tendemos a ser siempre todos más listos. Yo hablo por los médicos. Entonces, al final el médico intenta dar una disertación sobre el delta de V, sobre los materiales, y eso le corresponde a ellos. Ellos tienen que hablar de eso y nosotros, apoyándonos en eso, hablar de medicina, hablar de cronopatología, hablar de evolución y decirle a su señoría, si es el caso, o a la compañía, el por qué opinamos una cosa, opinamos otra, valoramos el caso así o valoramos esta secuela o no la valoramos. Para mí, lógicamente, y yo soy director médico de una compañía, tengo 2 redes a mi cargo, una red asistencial y una red pericial. Para mí el papel del médico valorador, y ahí incluyo a los forenses porque tenéis el mismo papelón o mayor que el nuestro, es un papel fundamental, porque en realidad somos los que integramos al final toda la información y se la hacemos digerible al tramitador de la compañía y a los abogados y a los jueces, ¿no? Yo creo que el papel va a seguir siendo importante
Y también tenemos que tener claro que cada vez nuestra formación va a tener que ser más amplia, ¿eh? No nos vale ya con la medicina, tenemos que entender lo que nos dice el ingeniero, tenemos que entender lo que dicen los jueces. No puede ser que cada vez que un juez decida algo que no es exactamente lo que nosotros pensamos, nos frustremos. Ellos pueden decidir porque tienen que decidir en otro ámbito, no en el nuestro. Y yo creo que en eso también respondo a alguna pregunta que se hizo esta mañana de por qué yo, y no es porque haya un magistrado delante, yo me precio de tener buenos amigos jueces y magistrados. Son personas muy preparadas, son gente... Son buena gente. Son buena gente, son buena gente. Eso es una cosa que nos pasa a los médicos. Los médicos, cuando empezamos en esto, todos venimos de la parte asistencial, ir a un juzgado es algo frustrante. O sea, sudamos, lo pasamos fatal. Yo creo que es la peor experiencia que un médico tiene, ¿no? Cuando de pronto, siendo asistencial, te dicen que te han llamado de un juzgado. Eso es una cosa horrible. O sea, no puede haber nada peor. Casi una denuncia es menos que eso. Y cuando estás entre ellos, cuando estás con compañeros forenses, cuando estás con abogados y demás, descubres que son buena gente y gente normal como tú. Entonces... Parece. Bueno, no. O sea, conociendo el gremio nuestro, la verdad es que es buena gente. Moderador. Entonces, es así, ¿no? Entonces... tenemos que... Nuestra labor es esa, es la de intentar dar luz en un ámbito muy diferente. El ámbito judicial, el ámbito del derecho y el ámbito médico son dos ámbitos que tienen su propio idioma, son idiomas complicados, son idiomas que incluso los profesionales intentamos casi preservarlos por aquello de que los demás no se enteren de lo que estamos hablando, y tenemos que llevarnos bien, porque al final esto esto nos une. Y nuestra labor es que tanto los abogados como los magistrados y jueces tengáis claro lo que ha sucedido desde el punto de vista médico para que podáis emitir vuestros estudios y vuestros dictámenes, ¿no? Bueno, pues esto era la presentación. Ahora vamos a lo que yo más o menos he sacado esta mañana y que es un poco lo que yo como director médico de una compañía le pediría a mis médicos peritos, y que tiene mucho que ver con las preguntas que hemos hecho esta mañana y con todo lo que se ha hablado. Las puntualizaciones de las que yo os hablaba es, ya os digo, si todo lo que os he hablado y que he pasado muy rápidamente os ha tenido que sonar a todo lo que hemos hablado esta mañana y he aportado muy poquito. Lo que sí quería yo puntualizar es que esta mañana, sobre todo los que no sois médicos, hemos visto imágenes espeluznantes. O sea, hemos visto unas columnas con fracturas vertebrales, luxaciones, hernias discales. Bien, hemos visto cosas horribles. Eso no se da en lo que estamos hoy tratando, Lo que pasa es que tenemos que recurrir a eso para que los que no sois médicos lo podáis ver. Porque si nos atenemos a lo que se ve en los accidentes a baja velocidad, no vemos nada. Entonces os enseñaríamos columnas perfectas, como mucho algo rectificadas, pero columnas que a lo mejor si ves al señor, dices, pues a este le pasa algo, pero luego la prueba te dice que no hay nada. Tú le exploras y como mucho tiene una contractura, pero ¿la contractura es del accidente o es de las 12 horas que pasa delante del ordenador? Porque yo acabo todos los días con una contractura en el cuello, fijo. Hay veces que a las 8 de la mañana ya tengo el cuello contracturado. Entonces, yo os cuento el plan y además aquí hay gente que puede dar fe de que lo que digo es verdad. Lunes, martes y miércoles yo he estado por Galicia, yo vivo en Madrid y en esos 3 días me he hecho 1.500 kilómetros en coche. Aparte de ver centros asistenciales, ver a mis peritos de la zona, discutir con unos, discutir con otros, intentar acordar centros, en fin, todo eso. Yo os puedo asegurar que yo cuando llegué el miércoles por la noche a Madrid, vamos, yo era una vara totalmente. Si me hubiesen dado un golpecito, pues hubiese tenido el chollo. Iría a la compañía contraria, claro, ahí ya era que el otro no fuese de Reales, porque si no ya me fastidiaba. Pero si no es obligatorio. Bueno, y de Ama porque también es amigo. Pero si no ya tenía el chollo. Fíjate cómo tengo el cuello. Eso es una evidencia que todos tenemos. En cuanto lo usaré en tu contra. Cuando tú a diario estás, ya no te digo 12 horas, 5 horas delante de un ordenador, 5 horas bajo presión, porque yo creo que aquí todos somos profesionales a los que se nos exige que todo esté para ayer.
y que todo además esté bien y que todo esté perfectamente cuadrado. Yo creo que convivimos con la tensión, convivimos con nuestras contracturas, hay días que no nos podemos mover y bueno, pues hacemos nuestra vida normal, ¿no? Eso hay gente que adrede lo puede utilizar y hay gente que no hay que ponerles un punto fraudulento en cuanto a voluntariedad. Hay gente que realmente está mal y que cualquier cosita les descalabra completamente ese equilibrio inestable en el que vivimos todos, ¿eh? Entonces, tú más o menos vas tirando y cualquier cosita, el disgusto del propio accidente, el que hayas llegado tarde porque te has bajado a tomar los datos, el que has quedado mal con un cliente, cualquier cosa de esas ya te supone tal disgusto que al final efectivamente estás mucho peor de lo que estabas antes del accidente, estando mal ya antes, ¿no? Entonces, bueno, lo único es eso, que lo que sí quiero que tengamos claro de todo esto es que al final de lo que aquí estamos hablando es de accidentes de tráfico de baja velocidad, o sea, baja velocidad, de baja inercia, de baja energía, de baja intensidad, como lo queramos llamar. Y que eso, por definición, supone lesiones leves, periodos de sanidad cortos y ausencia de secuelas o secuelas levísimas. Pero vamos, básicamente deberían ser ausencia de secuelas. Eso es lo primero. Que esto, aunque en algún caso, pues porque uno llega a cansarse de esto, pues pueda hablar un poco quemado, la realidad es que es el trabajo nuestro de todos los días. Y hoy en día, tal y como está el percal, hablar de trabajo ya es algo positivo, ¿eh? Entonces yo creo que, bueno, pues que tenemos que llevarlo lo mejor posible y que precisamente los foros de este tipo creo que son buenísimos porque nos escuchamos todos y no delante de la puerta de un juzgado donde normalmente nos miramos mal y a ser posible nos evitamos, ¿no? Aquí se puede hablar y yo creo que son foros donde la cosa se puede tratar de otra manera. Por otro lado, también asumir que la discusión es buena, ¿eh? Discutir desde el punto de vista, o sea, lo que es lo bueno del término, es buenísimo porque de la discusión siempre se aprende, ¿eh? No hay que tener miedo a discutir y no hay que tener miedo a que alguien te demuestre que te has equivocado o que hay otro punto de vista, que parece, cuando uno vive los problemas desde un prisma, parece que solo está ese prisma. Y hay veces que cuando alguien te explica cómo lo vives de otro lado, aprendes mucho, porque ves que ese problema no solo se ve desde donde tú lo ves, sino que se ve desde allí, se ve desde allí, se ve desde allí, y entonces en lugar de ver el árbol que tienes delante, ves el bosque, ¿eh? Entonces se puede aprender bastante. Eso, el que puedas ver el bosque, no implica el que te lo tragues todo. Ahí en los juzgados yo creo que todos vemos cosas que son intragables y que van a seguir siendo intragables por mucho que hablemos. Pero sí es verdad que aprendes a que cosas que tú en principio no entraban en tus planes, si las puedes contemplar a partir de un determinado momento. Vuelvo a insistir en eso, que el nexo de causalidad del que yo puedo hablar es desde el punto de vista médico-pericial, pero hay que asumir que hay otros puntos de vista de lo que es el nexo de causalidad que vienen determinados por otras cosas, ¿eh? Los letrados y jueces tenéis otro punto de vista que nosotros no alcanzamos, aunque deberíamos formarnos y estar un poquito al tanto, pero es verdad que muchas veces no entendemos muy bien el por qué, teniendo razón en algo, luego no se nos da por completo esa razón o incluso no se nos da. Y que lo básico, por lo menos para el médico, al final es el sentido común, ¿eh? Si tú te atienes, como le dijeron muy bien a Vicente, mis inicios de profesionales fueron asistenciales y dentro de la asistencial me tocó en Madrid también echar una mano en la Clínica Médico Forense de Madrid hace muchos años. Y entonces yo entiendo, igual que Vicente, todo lo que conlleva la actividad forense, ¿no? Y yo tuve un jefe que me dijo lo mismo. Yo venía de un servicio de medicina interna hospitalario y pues un día me planté allí y me preguntó, ¿tú tienes idea de forense? Digo, ni idea. Y me dice, bueno, pues aplica el sentido común. Y me ha ido bastante bien. Luego me he formado, pero la verdad es que en el fondo sigo aplicando el sentido común. Y yo creo que poco más. No quiero tampoco marearos mucho, pero básicamente es eso, ¿eh? Ya está. Bueno, lo que sí quería entrar, y quizás eso ya es lo último de lo que voy a hablar, es que algo funciona mal en esto cuando
la medicina basada en la evidencia, que es lo que hoy sobre todo se lleva en Estados Unidos y en Alemania y demás, en realidad lo que hace es aclarar y mejorar todo lo que la medicina clásica y actual tiene como principios, ¿eh? Siempre hay algo que se nos escapa y con la evidencia, o sea, con lo que tú ves a diario, haces una serie de estudios, sacas una serie de conclusiones que te completan lo que tú ya sabías teóricamente, incluso prácticamente, ¿no? Porque todo es congruente. Digamos que la medicina basada en la evidencia te rellena los huecos y las lagunas que la teoría muchas veces no te sabía aportar. Sin embargo, aquí es todo lo contrario, ¿eh? Aquí la medicina basada en la evidencia lo que te hace es generar mucha más confusión. O sea, daros cuenta de lo que he dicho antes. Los tratamientos antiinflamatorios y miorrelajantes que inflamos a los pobres pacientes a eso, está demostrado que no valen para nada en función de lo que los propios lesionados dicen. Yo sigo igual. Daros cuenta que un asunto traumático simplemente con el devenir del tiempo debería mejorar, solo con dejarle pasar el tiempo. Nosotros lo inflamos a antiinflamatorios desde el minuto 1, si podemos, y a miorrelajante, y no mejora. Le damos fisioterapia y no mejora. A algunos ya le metemos osteopatía, no mejora. Es que aquí la medicina basada en la evidencia está en contra. O sea que, es más, se llega a la conclusión de que si a uno le haces mucho caso al principio y la actuación terapéutica es precoz, que es lo que nos decía muy bien esta mañana Jordá, y que es una realidad y es una evidencia médica, que eso es así, sin embargo en estos pacientes no funciona. O sea, como le hagan mucho caso, el tío lo que piensa es, estoy fatal, estoy malísimo, esto tiene que ser horrible y esto tiene que durar. Algo no funciona. Entonces, en el sistema, yo a lo más que puedo alcanzar es a eso, que algo no funciona, algo hacemos mal, yo me acuso el primero, pero evidentemente no puede ser que la evidencia médica funcione en todos los ámbitos de la medicina, en todas las especialidades y en esta no. Los muy economicistas te dicen que como hay una compensación por medio, pues que eso desvirtúa el proceso. Puede ser, puede ser. Seguro que si analizamos, pues habrá también alguna otra cosilla. Pero bueno, ese es un factor, ¿no? Claro, me vais a acusar de que yo soy el director médico de una compañía, claro. Y a mí siempre me piden que ajuste el coste y que ajuste todo. Claro, os doy la razón de entrada, o sea que en mí no vais a encontrar un enemigo. Pero bueno, que es verdad que en eso tenemos que pensar todos. Que algo tan importante como la evidencia médica está sirviendo para que la medicina avance en casi todas las especialidades y en esta no vale para nada. Al contrario, lo que tendríamos es que irnos para atrás y decir a un enfermo, o sea, a un paciente con lesiones leves en un accidente de baja velocidad, lo mejor es no hacerle ni caso, que se pudra y seguramente irá mejor. Eso es una barbaridad desde el punto de vista de la tramitación de la compañía, eso es una barbaridad desde el punto de vista médico, asistencial, eso es una barbaridad desde el punto de vista médico-pericial y es una barbaridad desde el punto de vista del derecho. Sin embargo, eso os lo pongo ahí para que lo veáis, porque es así. Y nada más, yo creo que no, tampoco quiero daros mucho más la lata, solo haceros ver eso, que es un problema que yo creo que es un problema muy complejo y con el que tenemos que lidiar y con el que seguramente nos va a tocar lidiar durante bastante tiempo todavía. Bien. Bueno, muchas gracias, Pablo. Y la siguiente ponencia corresponde al doctor Eugenio Laborda Calvo, es director médico de AMA Seguros, presidente de la Sociedad Española de Valoración del Daño Corporal, y como él dice que lo que más le gusta que le digan es que es médico, pues no le presenta nada. El título de la ponencia por el que va a ilustrarnos es la causalidad médica en pacientes lesionados en siniestros de circulación. Pues, Eugenio, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Agradecer a Interaxis y felicitar a la organización porque primero los temas están siendo excelentes, vivos y sobre todo de mucha actualidad y dinámicos. Dicho esto, y si yo me dejara llevar por todo lo que se ha dicho esta mañana y lo que acaba de contar mi amigo Pablo, pues tendría que decir, me adhiero a lo que se ha comentado hasta este momento, cedo la palabra al señor magistrado y antes acabaremos. Pero llevado por mi vehemencia, no me puedo callar. Dado que sobre el nexo de causalidad ya se os ha contado todo
y os vais a aburrir de oír el nexo de causalidad, y dado que tenéis las ponencias, después de verlo esta mañana le he dado vueltas y os quiero contar lo que es mi experiencia en 30 años en el mundo de la valoración de daño corporal. Porque de lo que Pablo ha hablado sobre el dolor, sí que me gustaría llevar a la sensibilidad de todo el mundo un aforismo médico fundamental. El dolor ajeno es mentira y el dolor propio es insoportable. Partiendo de esto, nos encontramos con que la valoración del daño corporal es un acto médico que solemos vilipendiar todos y no considerarlo, porque pensamos que es una actividad menor, cuando es una actividad fundamental en el desarrollo de la actividad, tanto social como jurídica. Están, por un lado, nuestros queridos compañeros, los médicos forenses, a los cuales durante años hemos crucificado por exagerados cuando nos crucificaban a las compañías, y ahora son vilipendiados y crucificados porque han bajado sus valoraciones. Cuando, y lo digo siempre, no hemos considerado cuáles son los medios con los que dotamos a los médicos forenses para que puedan hacer de forma adecuada un trabajo que ellos saben hacer muy bien. Prueba de ello es el resto de la actividad que ellos desarrollan fuera del accidente de tráfico y, sobre todo, alejado del esguince cervical, pequeña porción en cuanto a su actividad. Pero esto lo vamos a comprobar una vez que la corrección del Código Penal despenalice los accidentes de tráfico y ellos no tengan que intervenir. Veremos cómo empieza a respirar todo esto. Y dejo apuntado algo que llevo diciendo durante muchísimos años, que es la intermediación. Existe en la ley del contrato del seguro, existe en la ley 30/95, fundamentalmente los artículos 61 y 62, que es el arbitraje. Es la posibilidad del colegio arbitral. Perito de parte, perito de compañía, y está clarísimo, tercer perito, el médico forense, si las compañías y los lesionados no son capaces de ponerse de acuerdo en algo tan sencillo como es la valoración del daño corporal. El grave problema de todo esto es que jugamos con algo que no somos capaces de controlar y que nos da vergüenza reconocer. Estamos hablando de medicina asistencial y no tiene nada que ver con el verdadero motivo de esta conversación. Lesionados de gritar a baja velocidad. Seamos honrados. ¿Qué puede ocurrir en un lesionado cuando los daños materiales del coche son escasos o nulos? Dejemos aparte la medicina asistencial. La medicina asistencial, como dije antes esta mañana, determinados grupos, determinados médicos, determinados abogados, determinadas clínicas que pueden exagerar, elevan, exageran, alargan, pero de lo que estamos hablando es de que el informe de un médico de una compañía es un elemento pericial fundamental y que el estudio del nexo de causalidad no es exclusivamente referirse al delta V. Cuando yo hice la especialidad de urología en el Hospital Clínico en Madrid, en el año 80, el profesor Busol me decía, Laborda, el enemigo del médico es el bolígrafo. Han pasado un montón de años y sigue siendo el bolígrafo. Porque consideramos que el informe médico pericial, el informe que elaboramos, es simplemente decir tantos días, tal, 4 puntos. No, señor. O este señor no tiene tal secuela. El informe pericial, el estudio del nexo de causalidad, y simplemente me remitiré a los criterios de Simoní, es decir, a los 8 criterios, y fundamentalmente a 3 importantísimos. El criterio etiológico, tiene que haber existido el accidente de tráfico. El criterio de intensidad, que es donde los ingenieros nos pueden decir el delta V es de 8, es de 7. Ojo, y comparto lo que dijo el director del Instituto de Medicina Legal, deben de alejarse en todo momento de hacer conclusiones médicas, zapatero a tus zapatos. Es decir, nosotros tenemos que basarnos en todas aquellas fuentes de origen médico o de origen no médico que nos pueden llevar al estudio y el establecimiento de un nexo causal. Y tenemos que describir todos y cada uno de los conceptos que integran el estudio del nexo de causalidad. Y fundamentalmente, cuando el criterio de la verosimilitud del diagnóstico etiológico. Es este el fundamento del
el nexo de causalidad. Hay que razonar lo que es posible y lo que no es posible. De los estudios de los biomecánicos, lo que nosotros establecemos no es si hay lesiones o no hay lesiones. Ellos no dicen si una cosa ha sido o no ha sido. Ellos nos están indicando lo que es posible que haya sucedido o lo que se aleja de la realidad científica o de la realidad diaria en cuanto a la deformidad de un coche o el accidente de tráfico. Pero no es más que un parámetro, porque claro, nosotros nos encontramos con que, hombre, es muy bonito que el médico asistencial me diga esguince cervical, limitación de la flexión en 30 grados, la rotación tal, porque yo no llego, tengo más que ir al baremo, cuadrarlo, 3 puntos, 4 puntos, cuadro, 20 días de impedimento, a ser posible que el médico de atención primaria me diga los días de baja. Si el fisio o el rehabilitador me dice que le ha dado 4 o 40 sesiones de rehabilitación, digo ya lo que son los días de impedimento y cumplo. No, o sea, lo que tenemos que hacer es explorar. Hay que desnudar al paciente y hay que explorarlo. La actividad de un médico valorador no es más que un acto médico. El informe médico pericial, que todo el mundo lo quiere llamar de una forma determinada, no es más que la adecuación de nuestro elemento fundamental de trabajo, el cual lleva siglos siendo el mismo, que es la historia clínica, transformada a medicina del seguro. Nosotros lo que traducimos es todo aquello que la medicina asistencial realiza, lo traducimos a medicina del seguro, que se transforma en un lenguaje de menoscabo permanente, de minusvalía o de puntos. Porque, en definitiva, lo que al paciente le interesa no es la curación, es la indemnización. Y dependiendo del tipo de abogado que lleve, y lo siento, bueno, pues se exagera o se aminora los cuadros clínicos. Pero estamos en un juego donde la única materia importante es la indemnización. Cuando yo empecé en el mundo de la valoración, allá por los años 81-82, ya tengo 56, todo esto no existía. No había baremos, no había indemnizaciones. Solamente disponíamos del SOVI, el Seguro Obligatorio de Viajeros, y sus 14 grupos. Y nuestra actividad únicamente consistía en que, con los informes asistenciales, donde no venían las limitaciones de flexión, o si le dolía o no le dolía, tú encuadrabas todas y aquellas lesiones en uno de los grupos, que por cierto las cuantías no están actualizadas de pesetas, salvo se han transformado en euros, y encuadrabas a los lesionados. No hay más problema. Se empieza a liar el tema cuando empieza a surgir la cultura indemnizatoria. Por cierto, que esta mañana se hablaba de que los baremos son del siglo XIX. En el siglo XIV, en el siglo XV, el pirata Gros ya tenía, los fueros de León ya contemplaban lo que un capitán de cohortes y demás debía de cobrar, y inclusive en las tablas numerias ya existía lo que eran las indemnizaciones. Con lo cual, no es algo tan reciente la indemnización del daño corporal en el estudio. Es decir, ya existían en Egipto, ya existían médicos encargados de la valoración del daño corporal y de las lesiones, con independiente que se pagaran de una forma u otra. Pero esto ha ido evolucionando. Vuelvo a eso. Es decir, se crean los baremos cuando es la ley de la orden ministerial. El baremo surge en el año 91, y esto se le debe de reconocer siempre, y lo digo, no deben de doler prendas, a Mafre. O sea, la existencia de un baremo es el trabajo que hicieron los tramitadores de Mafre con sus correspondientes servicios médicos, enumerando todas y cada una de las secuelas. Porque exigía, lo que ha dicho Pablo, la necesidad de poder provisionar los siniestros, saber cuánto me va a costar un siniestro y por dónde tengo que pagar, o por dónde hasta dónde me puede llevar un accidente de tráfico, tanto en asistencia sanitaria como en indemnizaciones. Y empezamos con los baremos. Y esto se empieza a disparar, y es cuando el nexo de causalidad, que está súper estudiado, empieza a coger más fuerza, más necesidad, se empieza a hacer más latente.
Pero empezamos a cometer, y los médicos debemos de entonar el mea culpa, porque, como se ha dicho a lo largo de hoy, decimos nexo de causalidad, enumeramos los criterios, se cumple, cierto, directo y total, o hipotético. No, perdone, explíquelo. ¿Por qué es cierto? ¿Por qué no es cierto? Si el estudio de biomecánica de reconstrucción del accidente no me es suficiente, tenemos los estudios de biomecánica y de biocinemática, porque para eso están los electromiogramas de superficie. Porque en los accidentes a baja intensidad o baja velocidad, con todo lo que uno pueda pensar o todo pueda creer que en medicina todo es posible, la simulación o la sobredimensión de los cuadros es muy fácil. La sintomatología del esguince cervical es sumamente creíble. Y aquí es donde empieza el grave problema para los médicos que somos de compañía. No podemos ver a los pacientes. No se nos facilita la documentación médica. Se nos arroja la figura del médico forense como un enemigo. Pues yo espero a lo que diga el médico forense, cuando lo único que estamos haciendo es encarecer los procedimientos judiciales, porque la mayoría de todos estos casos les evitaríamos un trabajo innecesario, porque a la hora de la verdad muchas veces esperan a que opinen ellos por aquello de que la compañía no ha consignado, la compañía no me ha hecho una oferta. Vicio que tiene la ley cuando a las compañías de seguro les obliga a consignar en el plazo de 3 meses, cuando el lesionado tiene 6 para presentar la denuncia. Ya me explicarán cómo podemos muchas veces, salvo por un ejercicio mental, prever qué puede tener un paciente cuando no se nos deja ver, no se nos permite visitar al paciente, no se nos da la información médica por aquello que la ley de la protección de datos dice, que la intimidad del paciente. Pero vamos a ver, si usted quiere cobrar, pues como en el Corte Inglés, se lleva usted la tarjeta si me llevo algo, si no, no me la pida. Y esto es tan fácil como esto. El problema es que nos da mucho apuro porque habláis, o se hablaba esta mañana de sanar al paciente. Seamos serios. Cuando hablamos de medicina de daño corporal, lo que estamos hablando es de cuánto me va a costar el paciente. Lo demás se lo dejamos a la medicina asistencial, que bastante tienen. Y no es que les proteja, yo soy asistencial, ya lo digo, soy urólogo, y sigo operando, y sigo tratando mis cosas. Y claro, ¿a qué jugamos? Si esto es tan sencillo como poner todo boca arriba y decir, señores, yo tengo un esguince cervical. Claro, nadie tiene patología previa anterior. Yo que aprendí, me estoy acordando de una anécdota, yo aprendí a peritar, se lo comentaba hoy a Clemente, cuando yo empecé en AMA en el año 81, bueno, en AMA no, en Previsión Sanitaria Nacional, a mí me enseñaron a peritar los peritos de daños materiales y una persona a la que adoro. Es el abogado más peligroso que conozco, don Mariano Medina, presidente de la Asociación de Abogados Especialistas en Responsabilidad Civil. Bien, don Mariano Medina, hoy contaba, tiene una frase importantísima para mí, cuando yo le pregunto, Mariano, ¿por qué no ponéis la coma como el castellano indica? Y me decía, Eugenio, si los abogados pusiéramos la coma donde debe de ir, no tendríamos nunca trabajo, porque los artículos significarían lo que tienen que significar y no serían interpretables. Pero yo recuerdo un caso que le perité sobre aquello de que las especialidades médicas y lo que es creíble y lo que no es creíble en Córdoba. Y peritábamos un caso de un esguince cervical en el que las lesiones habían ocasionado una limitación de la movilidad de los hombros. Yo, médico de parte, que me molesta que se me diga médico de parte, yo soy médico y informo de lo que veo, porque de parte somos todos, hasta el forense. Gratis, no, lo digo con todo el respeto, ¿vale? No, por si acaso. No, hombre, el problema muchas veces es que se piensa que los médicos de compañía podemos estar contra los forenses y en definitiva ellos son el título mío y puedo tener un currículum muy importante y por eso lo he dicho. O sea, lo único que me importa en esta vida es que soy médico. Eso es la cosa más importante que tengo en mi vida. Porque solamente creo en 2 cosas. Yo creo en Dios y en don Santiago Bernabéu. Y más claro, a partir de ahí. Bien. Bien.
Entonces, el paciente negaba que pudiera utilizar los hombros, tenía una limitación funcional. El perito de él, 20 puntos por abolición de la movilidad. Y nosotros, mire usted, que no había lesiones, era un esguince cervical. Bueno, su señoría en Córdoba, por cierto, su mujer era médico, mantenía severas dudas sobre lo que decíamos uno y otro. Y en el acto del juicio le dice, cuando ya hemos acabado de poner, palabra que me encanta, porque tiene dentro del castellano muchas significaciones, y cada uno lo puede interpretar, que es lo que nos permite el castellano, lengua maravillosa. Le pregunta al lesionado, le dice, mire usted, ¿qué es lo que usted tiene? Y dice, mire usted, señoría, yo desde el accidente es que no puedo mover los brazos. Dice, pero vamos a ver, no puede usted moverlo nada, mire, ni ponerme el abrigo, más de esto no puedo. Entonces, su señoría se queda pensando, y dice, bueno, eso es ahora. ¿Y antes del accidente, usted hasta dónde movía los brazos? Dice, hasta aquí, su señoría, hasta aquí. Prueba de ello es de lo que estamos hablando, la simulación y la disimulación. Pero sigo. ¿Cuál es el tercer elemento que terminamos utilizando en los accidentes a baja velocidad? Los biomecánicos, el excelente Instituto Valenciano de Biomecánica, del cual me honro en ser miembro de su patronato, y los detectives privados, que en definitiva son los que terminan diciendo esto es verdad, esto no es verdad. Aquí no es que haya habido un accidente a poca intensidad o con un delta V más o menos pequeño, sino aquí lo que ha ocurrido es que este tío tiene más cara que espalda y mírele usted. Y de esto, pues desde el ciego de Mafre que conducía, don Javier, buenas tardes, hasta, pues, don Javier Mur, excelente perito médico. Hasta todas las simulaciones paralíticos. Yo no sé si conocéis a Antonio Hernando. Antonio Hernando es un médico que se dedica a la biomecánica, pero al lado contrario de lo que ellos. Es decir, él utiliza sus informes para traspolarlo al significado médico. Antonio Hernando cuenta siempre una experiencia del milagro del Escorial. Es un paralítico en silla de ruedas al que la compañía, cuando existía Aurora Polar, no sé si le llegasteis algunos a conocer, se empeñó en que el paciente no tenía ninguna parálisis. Total, que fue condenado a Aurora Polar por una parálisis. Bueno, 3 días más tarde, la mujer de Antonio Hernando, Arantxa, es jefa de la unidad de ambulancias del SAMUR de Madrid, y salimos a tomar una copa y nos encontramos al lesionado bailando. Bailando. Antonio Hernando es intensivista, médico valorador, menos vehemente que yo, pero hasta un punto. Se fue a la comisaría, denunció, hubo juicio, y en el acto del juicio el señor nos dijo, sí, tienen ustedes toda la razón, yo fui de testigo, pero es que he ido al Escorial, conocéis lo de la aparición de la Virgen del Escorial, he bebido agua y el milagro se hizo. Y su señoría, fiel creyente, admitió que el milagro se había producido. A lo que voy es que el mundo de la valoración del daño corporal, como diría Joaquín Sabina, de ahí no pasa la caída, ¿eh? Es esto, es decir, lo importante es que ni estamos de un lado ni estamos del otro. Estamos jugando con los intereses económicos de un país. Estamos jugando con la actividad económica de compañías de seguros, de empresas. Porque todo lo que las compañías de seguros pagan de más es repercutido al año siguiente en el precio de las pólizas. Y como Pedro y el lobo, el día que viene el lobo de verdad, este señor que dirige los servicios médicos de Real y yo que dirijo los servicios médicos de AMA, cuando viene el lesionado de verdad, tenemos la posibilidad de equivocarnos. Porque hemos visto 80 que no tienen nada y el 81, que es el que de verdad necesita que su compañía actúe y que mi compañía actúe, lo tratamos y lo vilipendiamos como uno más. ¿Por qué? Porque como preguntaba o hablabas esta mañana, el problema es las clínicas adheridas al CAS, que cobran el módulo cervical.
Una vez que te han cobrado el módulo cervical, te pongo el ejemplo. Hasta este año que el convenio permitía facturar las resonancias magnéticas aparte, a todo el mundo nos facturaban 3 resonancias magnéticas, porque dado que ha tenido un accidente de tráfico, sea cual sea la intensidad, que menos, porque seguro que el doctor Jordá no se lo hace a sus pacientes normales. Digo normales lo que le van a la consulta. No le hace una resonancia magnética de columna cervical, otra de columna dorsal y otra de columna lumbar. Y si el paciente le dice, doctor Jordá, me duele, dice, y hará un TAC. Total, eso significa 700 euros. Pero, ojo, que en medicina asistencial existe el body TAC y en medicina de tráfico los TAC se hacen por parte y, a ser posibles, uno cada día por aquello que te los puedo facturar. Y es a lo que estamos jugando. Y es de lo que no nos atreveremos a hablar. Es decir, tenemos una medicina asistencial que es sumamente correcta, tenemos una gran medicina asistencial y una medicina del tráfico donde yo tengo unos derechos que he sido ofendido porque me han dado un golpe y, como me ha dicho la vecina, de esto al menos 6.000 euros me tienen que tocar, que descontado el 20% que va a cobrar el abogado, habrá que buscar. Porque lo que luego jugamos es que se judicialice para evitar que la compañía sepa de qué va y aplicarle el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro y pedir los intereses porque no hemos podido consignar. ¿De qué estamos hablando? De que tenemos algo que no es tan grave ni que es tan peligroso y de lo que hemos hecho un gran, ya quisiera la ONCE tener el verdadero cuponazo que significa esta lesión, que la estamos vilipendiando, la estamos menospreciando en muchos casos, pero que en la gran mayoría de las situaciones lo que hacen es un verdadero abuso. Porque realmente lo que es posible en medicina es irreal en la realidad, en la vida cotidiana. Porque todo esto que ocurre en el esguince cervical jamás se produce cuando existe una fractura o cuando existe un gran lesionado. No tenemos todos estos problemas en un daño cerebral, no tenemos todos estos problemas en un traumatismo con sección, en un lesionado medular, pero qué casualidad, el esguince cervical parece ser que es, pues eso, la enfermedad epidemiológica más grande que tenemos en España. Hay países que nadie ha dicho esta mañana que lo que dice la estadística de Quebec, la frase es que si no hay indemnización, no hay esguince cervical. Y en Australia hay poco, pero el problema es que en Australia tampoco hay indemnización porque el esguince cervical no está reconocido como lesión. Y en Rusia, 3/4 partes de lo mismo. ¿País que funciona bien? Francia. Todo boca arriba. Los expertos en valoración del daño corporal deben de recibir toda la documentación médica y opinar. Que es lo que llevamos años proponiendo en este país, pero que ni a las compañías de seguros le interesa ni le preocupa, ni a los abogados privados les interesa. Cuando lo más normal es que, hablando de medicina y habiendo recibido la educación médica que hemos recibido todos en este país, 2 médicos, más tarde o más temprano, son capaces de llegar a un acuerdo y estrecharse la mano, estableciendo que el respeto entre la medicina es aquello que hemos aprendido en nuestras facultades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eugenio. Finalmente vamos a entrar con la última ponencia. Bueno, tenemos el gusto de tener aquí esta tarde a don Javier Martínez Marfil, magistrado de la sección 10ª de nuestra Audiencia Provincial de Alicante. Es licenciado en Derecho y pertenece a la carrera judicial desde el año 1990, en la que ha servido en diferentes destinos, ocupando, como sabemos en la actualidad, la presidencia de la sección 10ª penal. Hay un error en el prospecto, ponía civil, pero es penal. Cuenta con experiencia docente al haber sido profesor asociado a la Universidad de Alicante en el Departamento de Estudios Jurídicos del Estado y colaborador con dicha entidad, y ha impartido cursos en la Escuela de Negocios de Alicante, Escuela de Verano CEU San Pablo, y ha organizado y ha sido ponente en cursos de formación del Consejo General del Poder Judicial y de los Servicios Jurídicos del Estado. Asimismo, en otros ámbitos también ha sido asesor del Gabinete del Ministerio de Justicia, siendo ministro
don Ángel Acebes. El título de la ponencia, como no podía ser de otra manera, son las lesiones producidas en colisiones a baja velocidad, criterios jurisprudenciales. Y nada, Javier, cuando quieras. Pues nos ponemos enseguida. Muy buenas tardes a todos, y obligado es también, como han hecho mis predecesores, dar las gracias también a Interaxis y a la entidad Veritas Perpetuo Socorro por haber considerado que podía aportar algún dato de interés a esta cuestión. Tengo que precisar, porque en el programa no lo dice, que la perspectiva sobre la que voy a abordar esta incidencia de las colisiones a baja velocidad es la perspectiva penal en la que estoy integrado, de la que tengo una cierta especialidad. Aunque también abordaremos, aunque sea tangencialmente, esa visión desde el ámbito de la jurisdicción civil, puesto que precisamente este tipo de colisiones están muy a caballo entre las dos jurisdicciones. Bueno, voy a permitirme prescindir de definir lo que son colisiones a baja velocidad, porque lo hemos oído hasta la saciedad, pero bueno, por decir más o menos sobre la base que voy a plantear mi análisis, me refiero a colisiones, aunque este dato normalmente no suele constar en la jurisprudencia, a colisiones a una velocidad de 10 millas, es decir, unos 16 kilómetros por hora, con daños con escasa cuantía o sin daños, y cuya mecánica accidental más frecuente es el alcance trasero. En todo caso, este es el mecanismo al que se asocia la producción de unas lesiones, y normalmente unas lesiones que tienen una cierta envergadura, no son de extrema gravedad, pero tienen una cierta significación. Pues cuando me he puesto a valorar el tratamiento jurisprudencial que se ha hecho de este problema, me he encontrado con dos elementos fundamentales. Uno es el de la eficacia del mecanismo accidental para producir el resultado lesivo, y otro el de la valoración de la propia conducta para encuadrarla en el título de la imprudencia, a efectos de determinar qué cauce procedimental hay que seguir para articular correctamente la reclamación. En el primer caso nos referimos al fenómeno de la causalidad, del que tanto se ha hablado durante las anteriores sesiones, y en el segundo caso al ámbito de la calificación jurídica. De la causalidad voy a hablar, pero limitadamente, porque creo que la causalidad y el nexo causal deben estar agotados de haber oído acerca de esa producción. En todo caso, señalar que desde el ámbito judicial lo que se percibe es que la causalidad es un elemento eminentemente fáctico, es decir, su apreciación se va a establecer en torno a la prueba. Normalmente va a ser una prueba pericial la que aporte más datos acerca de la causalidad, como hemos podido ver en estas anteriores intervenciones. También hay un matiz respecto de la causalidad que tiene también trascendencia en el ámbito jurídico, un cierto margen de ponderación jurídica. También creo que el doctor Vicente Batuel, si no me equivoco al decir su apellido, hacía referencia a este fenómeno jurídico a la hora de valorar la causalidad, es decir, la equivalencia de las condiciones, teorías sobre la causalidad adecuada, causalidad suficiente, imputación objetiva. En fin, no pretendo cansarle con este tipo de disquisiciones. Señalar únicamente que las mismas tienen valor como mecanismo de corrección al efecto de valorar jurídicamente la causalidad como fenómeno puramente naturalístico, es decir, que tiene cierto matiz. La prueba pericial que habitualmente se suele tener en cuenta para establecer este análisis de la causalidad, pues normalmente ya también lo hemos dicho, médica, biomecánica, de reconstrucción, y no pretendo abordar, porque otros lo han hecho muchísimo mejor que yo lo podría hacer, quiero decir, cada una de estas pericias. Ya se ha dicho por especialistas de cada una de las materias la importancia y las características de esas pruebas. Yo, como jurista, pues iba a plantear algo que sí que es estrictamente jurídico, que es el ámbito de valoración de la prueba. Cuando valoramos la prueba pericial, hay algunos elementos que la jurisprudencia nos establece como elementos fundamentales para establecer qué criterio se debe seguir a la hora de valorar esas distintas pruebas que concurren en un proceso. Respecto de la prueba pericial, la regla general de valoración es que se somete a la sana crítica. Esto no es otra cosa que la formulación medianamente jurídica de un principio recurrente al que ya se ha hecho también referencia en estas jornadas, que es el del sentido común.
Es decir, es un concepto valorativo de carácter abierto que se configura en virtud de múltiples factores y que, aplicados en conjunto por el órgano judicial, otorga una contundencia convictiva de la que extraer la conclusión que se pretende. Que en este caso sería pues, establecer con un carácter más o menos objetivo la relación de causalidad. Es importante también a la hora de valorar la prueba que estos dictámenes, cuando se incorporan a juicio mediante la ratificación de sus emisores, es decir, cuando acuden a juicio los médicos, los ingenieros y ratifican esa valoración, la prueba se convierte en una prueba personal. Es decir, cobra especial relevancia el hecho de que se practique ante el juez de primera instancia, porque las conclusiones que extraiga a partir del principio de inmediación, es decir, de percepción directa de esa prueba, difícilmente se van a poder cambiar en apelación. En todo caso, la valoración que se haga de la prueba pericial tampoco es inamovible, porque esa conclusión judicial pues puede apartarse de la lógica, de la razonabilidad o incluso de los términos de la pericia, si es una única pericia en la que se funda, y en ese caso pues sí que sería posible revocar esa conclusión acerca de la relación de causalidad. En todo caso, la casuística resulta tan variada, la casuística en el análisis de la causalidad y de la valoración de la prueba en este tipo de conclusiones, pues como singulares son las situaciones sometidas al criterio de los tribunales. Ya también hemos hablado, esto de intervenir el último es una auténtica faena, porque no hace más que repetir lo que ya se ha dicho con anterioridad. En todo caso, pues por cumplir también un poco la finalidad de esta ponencia, que es ilustrar con resoluciones jurisdiccionales las incidencias que se producen en la práctica habitual de los juzgados y tribunales, he traído algunas resoluciones judiciales que pueden ilustrar acerca de los distintos sentidos en que se ha valorado la causalidad en materia en este tipo de accidentes. Por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, de 18 de marzo de 2011, descarta que por principio la levedad del accidente suponga la inexistencia de relación causal entre la colisión, aunque la valora como mínima, y las lesiones. Y de hecho, precisamente se refiere al aforismo no crash, no cash, en el sentido de inaplicarlo, y confirma una condena por la falta de imprudencia con resultado de lesiones, a pesar de que en este caso concreto, ya digo, fue una colisión extremadamente leve. Por su parte, hay otra sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, sección primera, de 4 de septiembre de 2012, en la que se hace, bueno, esta sentencia la recomiendo para las personas que tengan insomnio, porque yo creo que glosa perfectamente todo el contenido de estas jornadas. O sea, es una sentencia de una envergadura importante y hace un extenso análisis sobre la imprudencia, la causalidad, e incluso hace una valoración muy detallada sobre, bueno, con cita del Grupo de Quebec, de René Caillet, de McConnell. Para llegar a la conclusión, después de valorar todas estas incidencias, que en ese caso aparecía probada suficientemente la colisión con la apreciación, en virtud de un nexo causal, con el latigazo cervical sufrido, y confirma por ello la condena por una falta del 621 del Código Penal. En la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén, en este caso es una sentencia de la Jurisdicción Civil de 7 de febrero de 2012, aquí, sin embargo, sí que se refiere a la inexistencia de relación de causalidad en la producción del accidente. Realmente, en este caso, como en la mayor parte de las sentencias que he podido consultar, tampoco se refiere específicamente o analiza la causalidad desde el punto de vista de la eficacia de la colisión para producir el resultado lesivo, sino más bien de la inexistencia del accidente mismo. Es decir, no considera que haya habido la causa desencadenante del proceso lesivo. Eso es lo que, con carácter general, en las sentencias, por lo menos las que yo he consultado, se viene reconociendo. Por tanto, esos serían más o menos los elementos o los apuntes jurisprudenciales con relación a la apreciación o no de esa valoración del nexo causal. Pero quizás donde más he encontrado un ámbito de discusión es a la hora de graduar la conducta, o sea, a la hora de graduar la imprudencia en estos casos en los que precisamente son actuaciones muy leves que dan lugar a consecuencias lesivas, pero tampoco demasiado considerables, y
por mecanismos de producción pues, que se refieren a meros descuidos, a desatenciones, a no respetar algunas normas genéricas del tráfico. En estos casos, bueno, he puesto aquí también algunos datos porque también sé que el foro es de legos y creo, no sé si estoy haciendo, hay juristas y hay personas que no tienen mucha relación con el ámbito jurídico. He puesto también unos conceptos sobre la imprudencia, por dar un concepto general que nos sirva luego de referencia para luego desarrollar la gravedad o levedad de la imprudencia al efecto de calificar en qué medida podemos reconducir la reclamación a uno u otro ámbito. La imprudencia podemos definirla como una actuación humana desprovista de malicia que por falta de previsión o por inobservancia de un deber de cuidado produce un resultado dañoso para un bien jurídico protegido por la norma. Es decir, tenemos un comportamiento humano, activo o omisivo, voluntario, aunque no tiene intención de causar daño, una previsibilidad de que esa actuación genera un peligro, la producción del resultado mismo, en este caso serían unas lesiones de una cierta intensidad, la adecuada relación de causalidad que debe venir acreditada entre la acción y el resultado lesivo y, por último, la infracción del deber de cuidado. Precisamente la intensidad de esta infracción es lo que configura el grado de antijuridicidad de la conducta y es lo que nos ofrece la posibilidad de graduar si la imprudencia es más grave, menos grave o leve. Este esfuerzo que les estoy haciendo hacer con relación a la imprudencia va en función de lo que a continuación explicaremos, porque la imprudencia grave, cuando produce lesiones, se reconduce al ámbito penal, o habitualmente se reconduce al ámbito penal y puede ser delito. De hecho, es delito cuando hay una intensidad en las lesiones. La imprudencia leve, también concurriendo esas lesiones, es falta, y solo residualmente una imprudencia muy, muy leve, que se denomina levísima, quedaría reconducida al ámbito de reclamación de la jurisdicción civil, de la jurisdicción ordinaria. Bueno, la verdad es que estas colisiones a baja velocidad plantean el problema precisamente de que se encuentran a caballo entre las dos últimas formas de imprudencia, es decir, entre la imprudencia leve y la imprudencia levísima. El problema es que si se acude a la vía penal, podemos encontrar que al final no nos resuelven la pretensión al perjudicado, diciéndonos que hemos tirado muy arriba y que la reclamación tiene que reconducirse al ámbito exclusivamente civil, porque la culpa es muy pequeña y, por tanto, es una culpa levísima que no tiene cabida en el ámbito penal. Respecto de las circunstancias que se tienen en cuenta para entender que la reclamación en estos casos debe ir al ámbito civil o al ámbito penal, hay una serie de elementos que son los que más o menos se están manejando en la jurisprudencia para decidir o delimitar el ámbito de actuación en uno o en otro sentido. Respecto de aquellas sentencias que postulan que este tipo de conductas, por su carácter especialmente leve o especialmente liviano, deben reconducirse en todo caso al ámbito civil, se asientan fundamentalmente en tres principios: el principio de intervención mínima del derecho penal, el de adecuación social de la conducta y el de culpabilidad penal. En virtud del principio de intervención mínima, sabemos que el derecho penal no da respuesta a todas las situaciones que provocan una lesión de un bien jurídico, sino solamente a aquellas que suponen un ataque grave y son especialmente reprochables. Invocando este principio, algunas sentencias, como la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, de 3 de diciembre de 2012, deciden absolver por la falta del 621, la falta en el ámbito penal, entendiendo que la esfera penal es excesivamente gravosa para reconducir esta conducta. Frente a ello, hay otras sentencias, como la sentencia de la Audiencia Penal de Barcelona, de 30 de enero de 2013, que indica que el principio de intervención mínima va dirigido al legislador y no a los tribunales. En eso pues, hay varias sentencias que así lo ratifican, en el sentido de que no se puede invocar el principio de intervención mínima para despenalizar conductas cuando las mismas están revestidas de una tipicidad porque el legislador ha querido que sean faltas. Ya veremos después
que a pesar de que ahora estas conductas, yo creo que ya también se ha hecho referencia a ello, a pesar de que estas conductas se reconducen al ámbito de la falta, el anteproyecto de Código Penal pues parece que las va a hacer desaparecer, con lo cual que vamos a clarificar mucho esta especie de controversia que tenemos ahora en la actualidad. Bien, por tanto, ese principio de intervención mínima, en principio, no cabe alegarlo para entender que la cuestión debe reconducirse necesariamente al ámbito civil. En este sentido, negando que el principio de intervención mínima sea de especial invocación, para reconducir estas conductas al ámbito civil está la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres de 6 de febrero de 2002. Hay otras audiencias o otras sentencias, como la sentencia de la Audiencia Penal de Murcia, sección tercera, de 4 de enero de 2013, que se refiere también, aunque formulando de otra manera, al principio de subsidiariedad del derecho penal, para también residenciar este tipo de colisiones en el ámbito civil exclusivamente y no llevarlos al ámbito penal. En cualquier caso, pues en contra de este criterio, pues está la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 13 de diciembre de 2013, como una más de las que sostienen que por virtud del principio de intervención mínima no cabe excluir estas conductas. Otro de los principios en los que se basan para entender que la reclamación debe ir al ámbito civil y no al ámbito penal es el principio de adecuación social de las conductas. Se considera, por ejemplo, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, de 6 de noviembre de 2007, que no toda actuación que, según un juicio inteligente, cree un peligro para bienes jurídicos, infringe el cuidado debido, sino solo el que excede de lo normal en el tráfico o de lo socialmente adecuado. Es decir, más o menos viene a decir que a cualquiera le puede pasar tener un accidente de esta naturaleza y que, por lo tanto, no se debe penalizar el ámbito de reclamación de estas incidencias. Sin embargo, hay sentencias que dicen, por ejemplo, una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, de 18 de julio de 2012, que tratándose de una imprudencia que está prevista en la normativa de circulación, porque en la medida que exige el control pleno del vehículo, el guardar las distancias de seguridad, que son las infracciones que habitualmente dan lugar a este tipo de colisiones, pues en la medida que el legislador ha querido normativamente plasmar en la normativa de circulación que esa exigencia es vinculante, pues no cabe hablar de que la conducta esté socialmente aceptada, cuando el legislador está expresamente diciendo no aceptamos estos descuidos, sino que debe ser usted especialmente diligente en la conducción. Y finalmente, como argumentos en favor de la reconducción al ámbito civil de la reclamación, está el principio de culpabilidad. Efectivamente, el artículo 5 del Código Penal formula la apreciación o la afirmación de que no hay delito sin dolo o imprudencia. Algunas resoluciones se refieren a este principio, como por ejemplo el auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, sección segunda, de 21 de julio de 2011, refiriéndose a este tipo de colisiones de escasa entidad que ya aprecian que no tiene relevancia para sustentar un reproche penal. En cualquier caso, lo que sí que viene haciendo la jurisprudencia, tanto en una como en otra circunstancia, es valorar que no se puede hacer tabla rasa sobre criterios uniformes, es decir, que hay que valorar caso por caso, que no todas las colisiones de baja velocidad generadoras de lesiones pueden aquilatarse en función de una jurisdicción o de otra, sino que habrá que ver en qué circunstancias se produce esa colisión y en función de ello establecer si se deben llevar a la jurisdicción penal o a la jurisdicción civil. Este es el criterio que mantiene, por ejemplo, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Murcia en sentencia de 11 de septiembre de 2011. En contra de este criterio, es decir, entre las resoluciones que contemplan la consideración de estas conductas como falta del 621, es decir, incardinadas dentro de la jurisdicción penal, está la consideración de que la conducción por sí misma implica, digamos, la infracción de las normas relativas a la conducción implica un mayor reproche por tratarse de una actividad de riesgo.
Una actividad de riesgo, además, que frecuentemente puede producir circunstancias o situaciones lesivas, por lo cual, en todos los casos, o en la mayoría de ellos, debe acudirse al derecho penal y sancionarse la conducta o tratarse como si fuera una falta. Por ejemplo, así se dice en sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 20 de noviembre de 2012. Y otro de los argumentos en los que se basa para sostener que el ámbito de reclamación debe ser en el ámbito penal es que normalmente hay una infracción reglamentaria. Ya lo hemos señalado anteriormente, que la circulación está profusamente regulada y se establecen unas obligaciones de carácter genérico con cargo a los conductores. Por tanto, el incumplimiento, aunque sea leve, vendría dado o produciría una infracción de reglamentos que tradicionalmente graduaba la imprudencia y la hacía más severa y más grave a efectos de reprochabilidad y, por tanto, aconsejaba su sometimiento a la vía jurisdiccional penal. He hecho una glosa de algunas de las resoluciones, pero tampoco quiero cansarles, claro, porque el objetivo de mi ponencia era el tratamiento jurisprudencial y vamos, pero tampoco me parece a estas horas ni adecuado ni piadoso someterles a una ametralladora de citas de resoluciones jurídicas. Bueno, en todo caso, sí que es verdad que tradicionalmente, desde el punto de vista histórico, este tipo de conducta se ha venido reconduciendo al ámbito penal por la vía de la falta, que es la consideración más leve de la infracción penal. Incluso, de hecho, hay algunas resoluciones, en este caso sí que por lo pintoresco, por lo que resulta de poco jurídico quizás, pero más práctico, es la sentencia de la Audiencia Penal de Baleares de 2 de noviembre de 2012, en la que nos dice que efectivamente casos similares se encuentran en la zona limítrofe entre la culpa civil del artículo 1902 del Código Civil y la penal del 621 del Código Penal. Más precisamente por eso la práctica forense viene admitiéndose que pueda utilizarse una u otra vía, y lo que no tendría sentido es que, llegando hasta donde judicialmente se ha llegado, obligáramos a los denunciantes a acudir a la vía civil. Es decir, prácticamente en este caso nos dicen que, con independencia de cuál sea la culpa, que prácticamente es una cuestión de matiz, que ya llegados al punto de una sentencia en el ámbito de un juicio de faltas, que lo que procede es dictar la sentencia y dar satisfacción, en su caso, al lesionado. Bien. El hecho de que se valore que este tipo de conductas deben llevarse al ámbito civil o al ámbito penal tiene también su trascendencia, porque uno de los elementos esenciales que va a variar en función de que se le dé tratamiento a uno u otro es precisamente la intervención de los médicos forenses, cuya importancia no hace falta que yo revele, que ya la conocen y se lo alabo continuamente, sino que ha quedado también bien patente en todas las intervenciones que hemos tenido ocasión de escuchar. En cualquier caso, sí que se puede decir que hay algunas audiencias que están manteniendo, pues, que, aun prescindiendo de este dato de que no van a intervenir los médicos forenses, lo cierto es que, por economía procesal, lo que procede es, cuando se plantea una denuncia en la que se describa una colisión de baja intensidad, aun con producción de lesiones, directamente hay que archivar el procedimiento penal y reconducir al ámbito civil a los interesados. Esto se ha producido en el auto de la Audiencia Provincial de Cádiz de 18 de septiembre de 2012, hay autos en Tarragona, en Cádiz, en fin, hay varias resoluciones en este sentido. En cualquier caso, como decíamos, al ser la casuística tan enormemente variada, y dependiendo de la mecánica accidental, del origen del accidente, de la causa del accidente, y no tanto de las características de intensidad del mismo, pues lo que se suele mantener por la mayor parte de las secciones o de las audiencias es que esto de suprimir al inicio la posibilidad de que se sustancie un juicio de faltas no es del todo correcto si no se hace una valoración completa de todas las circunstancias concurrentes en la colisión producida. Lo digo porque hay bastantes supuestos. Por ejemplo, es que de hecho hay un taller de jueces de lo penal que se celebró en Tenerife en el 2011, en la que sí se admitía esta posibilidad y se decía que con toda contundencia se podía archivar los asuntos. Luego,
esta orientación pues, jurisprudencialmente no ha tenido quizás tanta acogida. Bueno, y espero no haber cansado mucho con esto, y ahora nos vamos a las perspectivas de futuro, porque después de haberles aburrido con todas estas circunstancias, con si hay que ir a la vía penal, a la vía civil, resulta que el legislador nos anuncia en la modificación del Código Penal que va a suprimir este tipo de faltas, con lo cual les podía haber ahorrado a todos, y si se celebra esta reunión unos meses después, pues probablemente esto no habría tenido ningún sentido, pero en fin, en la actualidad el estado de la cuestión, como se suele decir, es este, y bueno, eso traerá también lo que traiga, efectivamente, esa amplitud en la reclamación civil probablemente facilitará que los médicos forenses tengan menos trabajo, abonará bueno, que los valores del otro daño, trabajo. Otro trabajo. Cuidado que hay por ahí un estudio hecho por el presidente de nuestra audiencia que mantiene que no tiene posibilidad de hacer ese tipo de pericias de carácter privado, pero en fin, que eso hay que reunirse y hablarlo con él. Bien, en fin, por concluir y por cerrar un poco el círculo, vamos a establecer unas someras conclusiones. La primera de ellas sería que desde luego no podemos abordar el estudio de este tipo de colisiones desde una perspectiva generalista. Ya el estudio mismo de la imprudencia implica abordar el análisis de la casuística, es decir, cada singular y concreto caso. Por tanto, el hecho de que se trate de colisiones a baja velocidad no implica de suyo que vayan a llevar necesariamente un tratamiento procesal en uno o en otro sentido. Consecuencia de lo anterior es que efectivamente hay una gran inseguridad jurídica, porque hay respuestas jurisdiccionales diversas frente a situaciones esencialmente iguales. En cualquier caso, como ya decía anteriormente, desde el punto de vista de las perspectivas de futuro, parece que esta situación pues, va a solucionarse y se van a tener que reconducir al ámbito exclusivamente civil este tipo de conductas. En cualquier caso, sea cual fuere el ámbito al que se reconduzca la reclamación, persistirá en este tipo de colisiones la dificultad de acreditar el nexo causal. Supongo que eso será para mí, que ya es la hora, o... Bien. Estamos terminando, ¿eh? O sea, esto es subliminal. Estamos terminando. Si lo llegan a saber que tan fácilmente conseguían que me callase... Es forense. Hace media hora lo habían puesto. En fin. Bueno, termino de verdad. Decíamos que, como cuarta conclusión, que, en fin, que sí que existe una dificultad a la hora de acreditar el nexo causal, porque aunque en el ámbito civil haya una inversión del daño de la prueba en cuanto a la acreditación de la culpabilidad, sí que es jurisprudencia constante que la existencia de nexo causal, o sea, la acreditación del nexo causal, sí que debe ser objeto de prueba cumplida. Y, en fin, con estas consideraciones espero haber aportado algo de claridad o por lo menos no haberles confundido demasiado y haber sistematizado un poco el problema y sus soluciones. Agradezco su atención y quedo a su disposición para las preguntas que hagan. Bueno, muchas gracias, Javier.